Ayudé a mi hermano con sus cuentas médicas, pero ahora mi hermana aprovechada espera que le compre un penthouse y mi madre está furiosa porque me negué. Voy a contarte mi historia de vida familiar, donde las tensiones, la falta de afecto y las decisiones difíciles han marcado mi camino. Nací siendo la mayor de 3 hermanos, yo, de 36 años, mi hermano Percy, de 34 años, mi hermana Mali, de 28 años. Percy y yo crecimos con una crianza normal, mientras que a Mali se le trató como a una princesa desde el primer momento. Ella llegó casi como una sorpresa para mis padres, y al ser la menor, siempre fue el centro de atención, especialmente de mi madre, quien jamás permitió que se le dijera nada malo. Mi padre, aunque intentaba corregirla, siempre terminaba cediendo ante el capricho de Mali. Con el tiempo, esa atención desmedida se tradujo en una actitud arrogante y grosera. Durante nuestra adolescencia, Mali solía burlarse de nuestra apariencia, de nuestras decisiones académicas y laborales, llegando incluso a menospreciar a Percy por estudiar literatura, calificándolo de carga inútil, y a mí diciéndome que mis hábitos de trabajo me impedirían encontrar un novio por no verme lo suficientemente atractiva. Con el pasar de los años, la relación entre mis hermanos y yo se fue deteriorando. Durante los primeros 25 años de nuestras vidas, intentábamos no tomar en serio sus comentarios, pero las heridas se acumulaban. Recuerdo un día de acción de gracia en el que una discusión feroz estalló cuando Mali insultó a Percy, y otra ocasión en que sus palabras me hicieron guardar silencio durante semanas. A pesar de ello, la mano firme de mi padre lograba, aunque de forma esporádica, poner cierto orden en medio del caos. Sin embargo, todo cambió hace 8 años, cuando mi padre falleció. Su partida no solo dejó un vacío económico, sino también un abismo emocional. Percy y yo, sintiendo que la unión familiar ya no era genuina, comenzamos a alejarnos de nuestra madre y de Mali. Los encuentros se convirtieron en obligaciones puntuales durante fiestas o eventos familiares, y la relación se fue transformando en una coexistencia casi indiferente. La situación parecía haberse estabilizado en ese distante pero cómodo equilibrio hasta que, hace pocas semanas, se desató una serie de hechos que revivieron viejas heridas. Recientemente, Percy se fracturó el tobillo y, al quedar sin cobertura suficiente por parte de su seguro médico para ciertos tratamientos, me vi obligada a asumir la totalidad de los gastos, medicinas, visitas al fisioterapeuta y hasta la contratación de una enfermera a tiempo completo para cuidarlo, ya que vive solo y estaba entre trabajos en ese momento. Aunque Percy trató de disuadirme, insistí en ayudarle sin titubear, pues además soy la directora financiera, CFO, de una compañía y mi situación económica me permite respaldarlo. Sin embargo, cuando mi madre y Mali se enteraron de este apoyo incondicional a mi hermano, se creó una expectativa injusta. Parecían pensar que, como si de repartir regalos se tratara, yo debía también cubrir los antojos y caprichos de Mali. Y es que, casi inmediatamente, recibí una llamada de mi hermana, mientras yo estaba trabajando, en la que me solicitaba ayuda para comprar un penthouse. Resulta que Mali, sintiendo vergüenza de seguir viviendo con nuestra madre a sus 28 años, había encontrado un apartamento que, según ella, era perfecto para empezar su vida adulta. El problema era que solo podía costear la mitad del precio, y aprovechando que yo acababa de pagar la cuenta médica de Percy, se atrevió a pedirme que cubriera el resto. Yo, consciente de la historia y de la manera en que ella ha manejado su vida y carrera siendo una diseñadora gráfica sin formación formal en el área y cuyos exclusivos clientes son, en realidad, familiares a quienes la madre obliga a contratarla, me negué rotundamente. Considero que a los 28 años debería ser capaz de hacerse responsable de sus propias finanzas, al igual que Percy, quien, a pesar de tener recursos limitados en aquel momento, no había caído en caprichos. No puedo entender cómo se atreven a pedirme, sin contemplaciones, que use mi estabilidad económica para salvar su situación. Esa negativa no pasó desapercibida, mi madre se enfureció y, en pocos días, se desató una tormenta de reproches. Recibí una llamada telefónica de mi madre, en la que, desde su tono de lástima y acusación, me recriminaba por hacérmela difícil y por supuestamente preferir a Percy y a mí sobre Mali. Durante la conversación, mi madre comenzó a enumerar lo que consideraba injusticias, afirmaba que yo, al haber ayudado a Percy, ahora debía también sacrificarme para arreglar la situación de Mali, ya que, según ella, era mi deber familiar. Le respondí sin amedrentarme, explicándole que la situación de Percy era muy distinta a la de Mali, pues en el primero había intervenido para que no se malgastaran sus escasos recursos en momentos de transición profesional y porque la relación entre nosotros siempre había sido sincera y directa. La discusión se tornó tan acalorada que, en mi enfado, terminé bloqueando tanto a mi madre como a Mali de todos mis canales de comunicación.
Fue en ese momento cuando, a pesar de sentir cierto alivio al poner límites, empecé a cuestionar si mi familia alguna vez me entendería o valoraría mis decisiones. La llamada de mi madre terminó con una amenaza: si persistía en mi postura, se quedaría sin ningún contacto conmigo. Y, sinceramente, me pareció ridículo, pues ya hace años que la relación se había vuelto distante y forzada. En medio de este caos emocional, mi relación con Jackson, mi novio de 37 años con quien llevo casi 5 años de noviazgo y con quien recientemente me comprometí, me brindaba el sostén que tanto necesitaba. Él me recordaba que, en la vida, no se trata de complacer a los demás, sino de ser fiel a uno mismo. A pesar de que Jackson ha conocido a mi madre y a Mali en contadas ocasiones donde siempre mostraban su mejor versión, casi ensayada, él, con el tiempo, llegó a notar la tensión y la manipulación que ejercían sobre mí, y fue él quien me ayudó a reafirmar mi postura. La situación se fue complicando cuando, a raíz de mi decisión de bloquear a mi familia, comenzaron a circular rumores y mensajes en redes sociales. Una tarde, mientras revisaba mis mensajes, vi que Jackson había recibido un mensaje de mi madre, en el que me acusaba de haber terminado la escasa conexión familiar de forma deliberada y de que, al hacerlo, había sellado mi destino. Ese mensaje, lejos de herirme, me reafirmó en que ya era hora de dejar de cargar con expectativas insostenibles y relaciones tóxicas. Actualización 1. Hola a todos. Primero que nada, gracias por tanto apoyo en los comentarios. Fue difícil darme cuenta de que estaba siendo manipulada emocionalmente, tratando de hacerme sentir culpable y obligada a disculparme, cuando en realidad jamás había sido yo la que faltaba al respeto. Hablé con Percy y, sorprendentemente, compartimos la misma opinión: no había razón para ceder ante las exigencias de nuestra madre y de Mali. Incluso Jackson, tras reflexionar sobre el tema, me recordó cómo en su familia nunca hubo demandas de este tipo, y que él, sin dudar, se habría distanciado si se hubiera enfrentado a esa situación. Con todo esto, me sentí más segura de mi decisión y, a pesar de la tensión, supe que había actuado correctamente. Fue liberador confirmar que no tenía que sacrificar mis propios sentimientos y estabilidad por complacer a quienes nunca se preocuparon en lo absoluto por mí. Después de ese episodio, la situación familiar parecía tomar otro rumbo, aunque no necesariamente mejor. Unos días después de bloquear a mi madre y a Mali, mi tío se puso en contacto conmigo. Resulta que mi madre, en medio de todo este conflicto, había decidido transferir la mitad de sus acciones en la empresa familiar a Mali, y lo peor, exigía que le otorgaran poder de voto para que ella, en definitiva, pudiera tener el control de la compañía que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Mi tío, quien ahora dirige el negocio familiar tras el fallecimiento de mi padre, se mostró sumamente preocupado y en desacuerdo con esa idea, pues consideraba que Mali carecía de la capacidad y el conocimiento necesarios para dirigir la empresa. Ante esta situación, tanto Percy como yo nos vimos obligados a intervenir para evitar que se pusiera en riesgo la estabilidad del negocio que, aunque no heredamos directamente, representa un legado muy importante en la memoria de nuestro padre. Decidimos visitar a mi madre para confrontarla y explicarle que su decisión de darle a Mali mayores poderes en la empresa iba en contra de los deseos de nuestro padre, quien siempre había dejado en claro que no quería ver a sus hijos involucrándose en la administración del negocio, salvo en casos muy excepcionales. La reunión fue tensa desde el inicio, mi madre se mostró desafiante y poco receptiva, y en medio de la discusión, Mali apareció para intentar justificar sus demandas, argumentando que merecía una posición activa en la compañía. Intenté razonar con ella, recordándole que nuestros conflictos pasados y su comportamiento arrogante no justificaban que se le otorgara tal responsabilidad, y que nuestro padre jamás habría consentido en algo así. Sin embargo, la discusión se tornó cada vez más acalorada, y en un momento dado, mi madre decidió que ya no quería escuchar nuestras opiniones y nos mandó a irnos. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que decidimos cortar toda comunicación con mi madre y con Mali, y Percy y yo, hasta el momento, no sabíamos nada de ellas. Sin embargo, esta mañana recibimos la llamada de nuestro tío, quien nos informó que mi madre estaba en proceso de transferir acciones de la empresa a Mali, además de exigirle poderes de voto. Mi tío, alarmado por la situación, nos pidió que habláramos con ella para convencerla de desistir, ya que, de ser así, la incompetencia de Mali podría afectar gravemente el legado y la estabilidad de la compañía. Al principio, no comprendíamos la magnitud del asunto, pero luego mi tío explicó que la transferencia no solo implicaba un cambio en la propiedad, sino también una influencia directa en la toma de decisiones del negocio, algo que nunca había sido la intención de nuestro padre. Percy y yo discutimos la situación y decidimos que, a pesar de la decisión de habernos distanciado, no podíamos permitir que se pusiera en riesgo algo tan importante.
Así, organizamos una visita a casa de mi madre para enfrentarla en persona. La tensión era palpable desde el momento en que llegamos. Mi madre se mostró indiferente inicialmente, pero ante nuestra insistencia y tras recordarle que el legado de nuestro padre estaba en juego, se encendió una discusión en la que, por momentos, las voces se alzaron y la lógica se mezcló con viejas rencillas. Intenté recalcar la importancia de respetar la voluntad de mi padre, quien siempre había dejado claro que el negocio debía ser administrado por quienes estuvieran verdaderamente capacitados y no por caprichos personales. Sin embargo, Mali no tardó en sumarse a la discusión, gritándome que yo era la responsable de cortar la comunicación familiar y que, en realidad, todo se debía a celos y envidia. Percy intervino para intentar calmar el ambiente, pero mi madre terminó diciéndonos que ya no quería saber nada de nosotros. Aunque logramos dejarla reflexionando por un breve instante, la confrontación terminó sin un acuerdo claro y nos vimos obligados a irnos, con la esperanza de que, al menos, reconsiderara su postura. Con el paso del tiempo, se nos presentó otra actualización en esta tormenta familiar. Actualización 3. Hola de nuevo, han pasado 2 semanas y recientemente recibimos noticias de nuestro tío. Después de intensas deliberaciones, mi madre finalmente accedió a no otorgar a Mali ningún poder de voto en la empresa. Mi tío explicó que, para preservar el legado de mi padre y la estabilidad del negocio, era fundamental que nadie sin la debida capacidad administrativa tuviera influencia directa sobre la compañía. A cambio, se decidió que Mali recibiría unas acciones preferentes, lo que le garantizaría un ingreso estable sin que ello le permitiera participar en la toma de decisiones importantes. Aunque esta resolución alivió en cierta medida las tensiones en el ámbito empresarial, en lo personal la situación seguía siendo insostenible. Mi madre y yo, junto con Percy, hemos mantenido un contacto nulo desde entonces. En este punto, debo aclarar que, si bien mi padre no nos dejó acciones directas de la empresa, sí nos legó otros bienes, aunque esos detalles quedan en un segundo plano frente a lo que verdaderamente importa, la integridad y el respeto hacia lo que él construyó. Es fundamental para mí recordar a mi padre de la manera en que él quiso ser recordado, como un hombre que, a pesar de sus imperfecciones, siempre fue justo y exigente con sus hijos, y que no aprobaba las manipulaciones ni las disputas internas que ahora vive nuestra familia. Con esta decisión, siento que, en cierta forma, se salvó el legado que mi padre tanto valoraba. Sin embargo, la brecha emocional entre nosotros y mi madre, y en especial con Mali, parece haberse ensanchado de manera irreparable. La historia no concluye aquí, y aunque parezca que cada nuevo episodio ha sido la gota que colmó el vaso, la vida siempre sigue su curso y, a veces, las separaciones forzadas resultan en la libertad que tanto anhelamos. Actualización 4. Hola, han pasado ya un par de meses desde que corté toda comunicación con mi madre y con Mali, y debo decir que la vida ha tomado un rumbo mucho más satisfactorio sin esa toxicidad. Actualmente me encuentro en una etapa de gran felicidad personal y profesional. La libertad que siento al no tener que lidiar con sus demandas y manipulaciones es inmensa, y de hecho, me llena de satisfacción saber que mi bienestar y el de Percy han mejorado notablemente. Lo que más me alegra es que, en tan solo una semana, me voy a casar con Jackson, el hombre que ha estado a mi lado en cada paso de este difícil camino. Hemos decidido hacer una boda pequeña y privada, y ya enviamos las invitaciones. Mi madre y Mali, como era de esperarse, no fueron invitadas, y, aunque se desató cierta polémica y algunos familiares cercanos recibieron mensajes de protesta por parte de ellas, la mayoría decidió no dejarse influenciar por sus chantajes. Me resulta casi irónico que ellas se nieguen a asistir a un evento tan feliz para mí, intentando usar su influencia para imponer su presencia, cuando en realidad ya han sido marginadas por sus propias actitudes. Además, me enteré de que mi madre ha puesto a la venta nuestra antigua casa y se ha mudado a un penthouse, el mismo que, en un principio, Mali había anhelado comprar, lo que, por un lado, le permite aparentar independencia y, por otro, la encierra en una situación económica y emocional en la que, paradójicamente, sigue dependiendo de ella misma para mantener su estilo de vida. Hoy puedo decir que Percy, que sigue adelante con su revista en línea, ha logrado un éxito notable, y que yo, además de mi carrera como CFO, he encontrado en Jackson un amor verdadero y sólido. Esta nueva etapa me ha permitido cortar definitivamente con el pasado y, aunque en algún momento me dolió el distanciamiento, ahora lo veo como una liberación. La relación con mi madre y con Mali se ha vuelto nula, y esa desconexión ha sido un bálsamo para mi bienestar personal. Al final, me doy cuenta de que, pese a los intentos de manipulación y las expectativas impuestas durante tantos años, es mi vida, mi camino y mi felicidad la que cuenta.
Mi historia, con todos sus altibajos, conflictos y decisiones, ha sido un constante ir y venir de emociones. Siempre me he esforzado por ayudar a mi familia, sobre todo a Percy, cuando las circunstancias lo requerían, pero al mismo tiempo he aprendido a poner límites y a defender mi independencia. La manipulación, el favoritismo y la toxicidad familiar, especialmente en la forma en que mi madre favoreció a Mali, han sido lecciones duras que me han permitido crecer y reafirmar mis propios valores. A través de todos estos episodios, he descubierto que no se trata de ser ingrata o egoísta, sino de saber reconocer cuando una relación se ha vuelto dañina y es necesario tomar distancia para preservar la propia salud mental y emocional. He aprendido que ayudar a quienes realmente lo necesitan es un acto de amor y solidaridad, pero que esa ayuda no debe convertirse en una obligación impuesta por quienes se aprovechan de la situación. Percy, a quien siempre he querido y con quien comparto muchos recuerdos y vivencias, ha sido un pilar fundamental en mi vida, y nuestra relación, aunque afectada por las circunstancias familiares, se ha fortalecido al saber que podemos contar la una con el otro sin importar las adversidades. Por otro lado, Mali, a pesar de ser mi hermana, se ha transformado en una persona que solo busca ser el centro de atención y que, sin importar lo que diga o haga, se aferra a una imagen que le ha sido impuesta desde su niñez. Su dependencia de la aprobación de nuestra madre y su incapacidad para asumir responsabilidades han sido, sin duda, la raíz de muchos de los conflictos que hemos vivido. Mirando hacia atrás, puedo afirmar que cada conflicto, cada confrontación y cada decisión dolorosa me han llevado a entender que la familia, en ocasiones, no es sinónimo de unión incondicional, sino de relaciones complejas y, en algunos casos, destructivas. A pesar de ello, siempre he buscado la forma de equilibrar mis responsabilidades y mi propio bienestar. He aprendido a decir no cuando las circunstancias lo requieren, a priorizar mi felicidad y a no ceder ante presiones que, en última instancia, no me benefician en nada. El camino no ha sido fácil, pero he encontrado en el amor propio y en el apoyo de quienes realmente me quieren como Percy, Jackson y otros amigos la fuerza necesaria para seguir adelante. Ahora, mientras me preparo para mi boda y doy un paso importante en mi vida personal y profesional, miro al futuro con esperanza. La lección más valiosa que me ha dejado toda esta experiencia es que no puedo ni debo sacrificar mi paz mental por complacer a quienes, en realidad, ni se molestan en comprender mis sentimientos. Es fundamental rodearse de personas que te respeten y te valoren, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles y distanciarse de relaciones que, aunque sean familiares, resultan ser perjudiciales.